Uno de los temas importantes en las investigaciones que ha realizado Guadalupe Correa, quien es una académica allá en Estados Unidos, ha sido sobre los Zetas y hoy, y sobre todo los Zetas y el sector energético mexicano. Y tenemos a Guadalupe Correa en la línea y quisiera preguntarle, o más bien retomar esta conversación, justo por ese lado, el crecimiento del poder de los Zetas, del saqueo de los Zetas en los años del PRI, en la presencia del PRI en Petróleos Mexicanos, específicamente en tiempos de Jesús Reyes Heroles y de Emilio Lozoya. Guadalupe Correa, nos quedamos en esa conversación. Exactamente. Cuando esto empieza a ya ser muy visible, cuando los Zetas empiezan a entrar a Petróleos Mexicanos a robar diferentes, combustible y otros derivados del petróleo, pues exactamente a principios del sexenio de Felipe Calderón es cuando tenemos ya muy bien identificado este problema. Y entonces, durante ese tiempo, lo que yo digo en el libro y lo que puedo ver durante esos años, porque en ese libro capturo qué pasó con el mundo criminal y qué pasó con la reforma energética y con todo el sector energético en México. Antes de aprobarse la reforma energética en México, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, tenemos un periodo de saqueo impresionante, masivo, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Que bueno, ahorita lo estamos viendo en Guanajuato, en Puebla, ya todo el huachicoleo, pero esto empieza con los Zetas. Y esto es de conocimiento de los directores generales de la empresa, y ahí empieza pues un saqueo masivo a Pemex. Un saqueo masivo que los directores tienen conocimiento, pero no hacen nada, y salen de Petróleos Mexicanos. En el caso, por ejemplo, de Jesús Reyes Heroles, que como estaba yo diciendo, es interesante cómo tiene su empresa, su consultoría GEA, que Geastructura, que tiene un área muy importante para hacer esta intermediación entre las empresas y la paraestatal, ¿no? Y él fue uno de los que apoyaron la reforma energética. Además, hay otras investigaciones también de Proyecto Poder, que es muy interesante, como también dentro de las estructuras de la ciencia, del CONACYT, también hay un grupo para poder justificar las reformas estructurales, en particular la energética. No había todo un grupo de personajes a muy altas esferas durante el gobierno de Calderón y en especial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque sabemos que uno de los objetivos centrales de ese gobierno eran las reformas estructurales y en particular la reforma energética. Entonces, estos directores de Pemex sabían del saqueo, ese saqueo ocurría, Pemex se iba para abajo, la empresa se iba descapitalizando y entonces se estaba preparando la entrada a la llegada de las empresas internacionales, transnacionales, que iban a producir gasolina y, bueno, obviamente en ese momento también, porque durante los dos sexenios, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón, se construyó una red impresionante de oleoductos también durante el periodo de Enrique Peña Nieto y además muchas otras obras de infraestructura para conectar el Pacífico y el Golfo de México. O sea, mientras estábamos en una guerra, mientras las personas tenían mucho miedo, mientras había asesinatos, mientras se incrementaban los asesinatos en el país, se empezaba a construir y se construyó una infraestructura que conectaba a todo el país en cuanto a la estructura, en cuanto a la infraestructura energética. Y bueno, y se saqueaba. ¿Quién perdió de esa guerra? Perdieron las compañías. Más bien, ganaron las compañías transnacionales porque perdió la paraestatal y perdió el pueblo, perdieron las personas que tenían la tierra. Y esto fue muy interesante verlo durante todos estos años. Y ya, cuando Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos, pues bueno, ahí se repartieron el pastel entre las empresas y los funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos, y bueno, conocemos bien la historia de Emilio Lozoya, ¿no? Y desafortunadamente, claro, como habíamos platicado, pues sus socios, muchos de sus socios ni siquiera se mencionan en el caso judicial, ¿no? Estoy hablando de Enrique Sautrey, o también otro muy amigo que también participó en todas en las compras por parte de Petróleos Mexicanos. Lo que hizo Froilán fue pedir dinero para que se dieran las concesiones, pero también quien le surtía a Pemex
por parte de Enrique Sotrey, que su familia tiene mucho contacto, su familia está vinculada a Altos Hornos de México, ¿no? Entonces es realmente una época de pura corrupción. Guadalupe Correa, profesora asociada de la Universidad George Mason, te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí en Los Periodistas. Muchas gracias por la invitación y les agradezco mucho haber estado con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Lupita. Vamos a un corte. Muchas gracias, Álvaro.